en 2005 cuando hicieron el llamado a no votar porque no se confiaba en el CNE para las parlamentarias y la oposición perdió participación en la Asamblea, prácticamente cedió la Asamblea al oficialismo. ¿Consideras que cometiste un error? Creo que ese es uno de los temas que tenemos, y me encanta la pregunta, que exponer con precisión, porque nuestra historia es tan rica y tan llena de eventos que a veces perdemos la secuencia. Yo te recuerdo, en ese año, en noviembre, el 23 de noviembre, se puso en evidencia que esas máquinas Smartmatic guardaban en ese entonces la secuencia del voto y comprometía el secreto al voto en ese momento. Y lo que planteamos y elevamos nuestras voces fue, así no, queremos votar, pero así no, cambien las máquinas, eliminen estas captahuellas. Y ese fue el planteamiento que se hizo. Y como el CNE se negó, entonces en esos términos no se participó. Pero esa fue la motivación de ese entonces. Y es algo que se pierde en perspectiva. A raíz de ese evento y la presión que hubo sobre el CNE en los meses subsiguientes, hubo un cambio en las máquinas de votación para romper esa secuencia. De modo que no podemos aislar un evento del otro. Lo que se reivindicó en esa hora es que no se podía llamar a votar si tú no garantizabas el secreto del voto. Algunos pacatos todavía hoy creen que la política no es cosa de mujeres, pero fíjate que lo mismo sucede con algunas profesiones, como la tuya, ingeniería, de modo que pareciera que te empeñaste en demostrar que los prejuicios no son buenos, y yo me pregunto si será, entre otras cosas, porque en casa son 4 mujeres y tú querías decirle a papá, oye, no hacían falta los varones. Mira, hay algo de eso, pero te sorprenderías lo que son hoy los salones de ingeniería en todo el país. ¿Sabes qué? Hay más mujeres que hombres. Pero es que las mujeres estamos en todo. Y eso te demuestra efectivamente cómo estas generaciones recientes había una transformación total en la sociedad venezolana, una gran apertura al rol y a la voz de las mujeres, pero no suficiente. Y de verdad, ese tema en mi casa, sí, somos 4 mujeres y bueno, en ese momento mi papá yo creo que siempre sintió así como que le faltaba un varón, ¿no? Y yo dije, no, le voy a demostrar que no hace falta tener varón en la familia, y siempre fui muy cercana a él, en todos los sentidos. Mi papá es mi referente ético. Y bueno, yo creo que en buena medida estudié ingeniería para seguir sus pasos. Te gradúas de ingeniero industrial, ¿cierto? Sí. Pero un evento le dio un giro a tu vida y a lo que sería no solamente tu profesión, sino tu vida familiar para el resto de tus días hasta el sol de hoy. Y ese evento lo viviste con tu madre, tengo entendido, estando embarazada. ¿Recuerdas cuál es? Sí, yo estaba viviendo en Valencia, porque yo trabajaba ya como ingeniero y tenía mi super barriga a punto de dar a luz. Y vine a dar a luz a Caracas y mi mamá me dice, quiero que me acompañes a conocer un centro del Instituto Nacional del Menor. Y yo, ¿dónde? ¿Qué es eso, mami? ¿Dónde está? No, aquí cerca. Y fuimos a Los Chorros, a un centro donde alojaban niños desde 8 hasta 18 años, varones y hembras en 2 edificios, que habían cometido delitos, que habían sido abandonados, que habían sido maltratados. Rocío, cambió mi vida. Yo creo que el hecho de estar embarazada a ti te hace particularmente una mujer sensible. Yo entré allí y dije, ¿qué es esto? Me sentí muy culpable de que, siendo un lugar cerca de mi casa, yo no tenía ni idea que esa realidad existía. Era una cárcel para niños, oscura. Los muchachitos estaban encerrados, me sacaban los bracitos entre las rejas. Yo llegué a mi casa, llamé a mi jefe, a quien yo le había dicho, mira, yo doy a luz y al día siguiente casi que estoy con mi bebé en la planta. Que en paz descanse. Y le dije, Orlando, yo no sé por cuánto tiempo. No sé si me voy por 6 días, 6 meses, 6 años o para el resto de mi vida, pero yo no regreso. Si yo no cambio esto, yo no puedo volver a dormir. Y se inició quizás la etapa más gratificante de mi vida, en la cual tuve una vivencia continua en mi corazón de lo que son los venezolanos más vulnerables, niños que su familia los ha dejado y que han estado expuestos a todo tipo de maltrato, no solamente físico,
sobre todo espiritual. Y bueno, se convirtieron en mis hijos y transformaron mi vida. Yo les estoy y les estaré agradecida toda mi vida. Yo me imagino que ese aprendizaje del cual hablas, valorarse y quererse, respetarse, te lo enseñaron tus padres, pero también una persona especial, a quien todavía hoy, 26 años luego de su ausencia, de su despedida de este plano físico, tú extrañas. Es Nenena, ¿verdad? Mi mememe. Mememe. Fue mi abuela. Y mi mamá se moría de la envidia, porque yo me escapaba en las noches y en vez de meterme en la cama de mi papá y mi mamá, me metía en la cama de mi abuela, porque nosotros vivíamos con ella. Y ella me adoraba. Y yo la amaba con pasión. De hecho, yo tengo aquí, este es el anillo con que ella se comprometió con mi abuelo. Y está conmigo todos los días. Era una mujer extraordinaria. Amaba Venezuela. Ella era nieta de Eduardo Blanco, que escribió Venezuela Heroica. Entonces yo pasaba todos los días de mi vida, llegaba de la escuela, me sentaba en sus piernas, mis hermanas se iban para el patio, yo me sentaba en sus piernas y ella me contaba toda la historia de la independencia que ella había escuchado de su abuelo. Y toda la lucha, ya a principios del siglo XX, cuando su hermano menor, Armando Zuluaga, fue parte de la generación del 28 y murió. Fue asesinado el día que el desembarque del Falke llegó un 29 de agosto de 1929 a Cumaná, luchando contra el dictador de entonces, Juan Vicente Gómez. Allí están las raíces democráticas. Me pregunto si la extrañas todavía, si le rezas. No me lo cuentes ahora porque por acá me indican que tenemos que ir a un corte. Pero antes les recordamos nuestra etiqueta María Corina en íntimo. A la pausita. Yo que decía que era la última de mis amigas que me iba a casar, que no me iba a casar antes de terminar mi carrera, no sé cuántos posgrados, etcétera, salí y caí de primera.